Buenas tardes a todos, gracias por asistir a este webinar de Grupo Aire Limpio, en concreto de Aire Limpio, de una de las 4 marcas. Y bueno, este webinar, como saben, es de sellado de conductos, de una tecnología que consiste en inyectar un polímero a través de un conducto y así, bueno, pues ya nos explicará mejor Andrea cómo va todo el proceso, pero en resumen, en lo que se traduce es sobre todo en costes en la climatización. Bueno, este webinar lo va, como he dicho, me he adelantado, lo va a presentar Andrea Quintana, que es la responsable del Departamento de Sellado de Conductos en Aire Limpio. Y como todos nuestros webinars, pues será grabado y a partir de mañana pues se lo enviaremos. También tiene un apartado en un ladito aquí para poder hacer las preguntas que vayan surgiendo pues, durante la sesión, mientras Andrea habla, pues si tengo cualquier duda lo pueden poner en el apartado de preguntas y al final del webinar pues yo se las transmito a Andrea. Así que, bueno, Andrea, yo me quito la cámara y el micrófono y si quieres compartir y empezar a explicarnos todo. Fenomenal. Muchas gracias, Álvaro, por la presentación. Y paso a compartiros pantalla. A ver. ¿Por qué no me deja? Bueno, ahí estamos. A ver, es que creo que hasta que no lo bajo esto. Ahí. La vemos, ¿eh? Vale, es que a mí me sale aquí el cuadradito este, por eso no sabía si lo veíais o no, pero bueno, ya creo que, Sí, se ve. está. Fenomenal, pues bueno, la idea es hablaros de un sistema de sellado de conductos que es algo bastante novedoso aquí en España y explicaros un poco cuáles son las diferencias con el sellado tradicional y las ventajas que tiene este tipo de sellado. En general, por mucho que intentamos pues al final fabricar bien los conductos, instalarlos bien, pues los conductos pasan por una serie de procesos que al final pues hacen que una vez los conductos están instalados en obra, pues normalmente tengan bastantes fugas, ¿vale? Ya, pues, derivadas del proceso de fabricación, al final también pues en el transporte y en el manejo los conductos sufren mucho, la instalación y el montaje pues lo mismo y al final también lo que vamos viendo es que pasan muchos oficios por la obra y al final pues no se tiene el cuidado que se debería con los conductos una vez están instalados. Esto al final deriva en que cuando se van a hacer las pruebas de estanqueidad pues muchos de ellos no cumplen con los niveles requeridos de estanqueidad. Por mucho, como digo, que pues intentemos diseñarlos de manera correcta, instalarlos de manera correcta, pero al final, pues bueno, la realidad es que nos encontramos con este tipo de problemática, ¿no? Y seguro que si os preguntamos a muchos de vosotros, a los que estáis en obra, pues habéis sufrido este tipo de problemas a lo largo de vuestra vida laboral. Nosotros, la normativa en la que nos basamos fundamentalmente es en el RITE y en las UNES que os muestro aquí abajo. ¿Vale? Y fundamentalmente, bueno, pues esto es más o menos conocido, o sea, los conductos tienen un límite de fuga en función de la presión a la que nosotros probamos el conducto, un límite máximo de fugas, que sería la F que tenemos aquí representada, y el coeficiente C, que sería, bueno, es un coeficiente que está en base a la estanqueidad a la que queremos llegar, ¿vale? Normalmente tratamos dos clasificaciones que son la ATC, que es esta que os estoy mostrando, pero hay una equivalente también con ABCD. En función de esto lo que hacemos es simplemente pues, colocar el coeficiente y en función de la presión determinamos el nivel de fugas que tenemos en el conducto. El sellado tradicional de los conductos es un sellado que se hace desde el exterior, es decir, normalmente lo que hacemos es que cuando se detecta que hay una fuga o las pruebas de estanqueidad no están dando los niveles que necesitamos, al final pues lo que se hace es poner a una persona o a varias personas que lo que hacen es sellar por fuera los conductos y pues le dan el sellado tradicional, la masilla, cinta, o sea, bueno, distintas técnicas, pero al final siempre es un sellado que se hace en el exterior del conducto, ¿vale? Que es realmente donde se puede acceder a los conductos una vez instalados. ¿Qué limitaciones tiene esto? Pues al final
hay muchos casos en los que los conductos no son accesibles. Por ejemplo, cuando hablamos de reformas, las reformas en los edificios, pues normalmente el poder acceder a los conductos nos implica tirar techos, abrir patinillos, es decir, una serie de complicaciones que, bueno, pues si las podemos evitar, facilita mucho las obras sobre todo de remodelación. Aparte también el tiempo que invertimos en la detección de fugas, porque parece muy fácil y al final sí, oye, pongo a 3 operarios a intentar detectar las fugas y sellarlas por fuera, pero al final es que a lo mejor esas personas están días hasta que son capaces de dar con la fuga o encontrar las fugas. Esto hay que tener en cuenta siempre que al final las fugas no son fugas grandes en muchos casos, o sea, son fugas chiquititas que son muy difíciles de encontrar, que no es fácil, tienes que ir revisando toda la red, o sea, que hay que tener también cierta experiencia en este tipo de trabajos para poder detectar las fugas bien y no perder mucho tiempo. Y luego que al final es un acabado impreciso, digamos, o sea, no es lo ideal es que el conducto estuviera perfectamente montado y como consecuencia de que no lo está, pues a veces tenemos que recurrir a este tipo de técnicas, pero no es lo ideal, digamos, ¿vale? ¿Qué es lo que propone este tipo de técnicas de sellado? Pues es completamente distinta, es decir, vamos a atacar el interior del conducto en vez del exterior. Entonces, lo que hacemos es inyectar un polímero que entra nebulizado, entra a mucha presión, y este polímero tiene la característica de que solamente cristaliza en las zonas donde existen diferencias de presión, de tal manera que sella las fugas, pero no mancha el conducto, no deja ningún residuo, sino que solamente se va depositando en aquellas zonas donde detecta que hay una fuga de aire. ¿Vale? El producto que nosotros utilizamos o que se utiliza en general es un producto que no es invasivo, no es tóxico, es un producto que es completamente inerte, o sea, es decir, no tiene ningún problema en cuanto a la seguridad, es resistente al fuego. Ahora veremos después en otra diapositiva un poco las características físico-químicas del producto, pero lo que os quiero transmitir es que es un producto completamente seguro que no tiene ningún problema en su utilización. Otra de las cosas importantes es que vamos enseñando los resultados o vamos viendo nosotros al final el resultado a tiempo real. Ahora os voy a enseñar también una gráfica para que veáis los informes que nosotros vamos viendo en tiempo real. El proceso de sellado es bastante sencillo. Podríamos diferenciar al final obras nuevas o obras de nueva construcción y sistemas que ya están en explotación, porque estos sistemas en explotación sí que requieren una preparación previa que no es así en las obras nuevas. Pero lo primero sería desconectar y preparar las unidades de tratamiento de aire y cerrar todas las salidas y entradas del sistema de ventilación, proteger todo tipo de sensores, intercambiadores, detectores, todo lo que es un poco ajeno al propio conducto, al propio conducto en sí. Conectar el equipo de sellado, se hace una primera prueba de estanquidad para ver en qué nivel de fugas nos estamos moviendo y se establece después un punto de referencia al que queremos llegar, es decir, por ejemplo, se detecta que estamos en un cierto ATC y nosotros queremos llegar pues ATC 3, 4, lo que se considere, ¿vale? Entonces, fijamos ese punto de referencia y empezamos a sellar. El polímero comienza a entrar por el conducto y empieza a sellar donde encuentra fugas. Ahora lo veremos también en un vídeo. Y por último, lo que hacemos es, una vez se ha alcanzado ese nivel de estanquidad que necesitamos, se certifica y se genera un certificado de esa estanquidad del conducto. Y por último, pues por supuesto, restablecer el sistema. ¿Por qué digo que en obra nueva es un poco más sencillo? Pues porque al final las obras nuevas casi siempre entramos cuando está preparado para hacer las pruebas de estanquidad y por tanto pues no hay difusores conectados en la mayor parte de los casos, no está, o sea, todavía está la instalación preparada para poder hacer este tipo de pruebas. Pero que, como os digo, la preparación tampoco es complicada. O sea, trabajamos perfectamente en los dos supuestos. Aquí os muestro el vídeo de cómo es el sellado. Ahora lo veréis algunas fotos que tenemos de casos reales. Esto es un conducto flexible por el que nosotros entramos al conducto y estas son las pequeñas partículas que veis de polímero que donde encuentran la fuga es donde van a empezar a depositarse.
se depositan así. Ahora tenemos también fotos reales de cómo es el polímero, es una especie de porespan que se va depositando pues como con las bolitas que vais viendo ahí y finalmente sella la fuga. Estos son los informes que nosotros tenemos o obtenemos del sistema, ¿vale? Entonces, como veis, la primera, en esta gráfica que veis aquí, pues los primeros puntos, estos son dos casos concretos de dos proyectos que hemos tenido ahora últimamente. Estos puntos son los primeros niveles de fugas que tenemos, ¿vale? La primera prueba de estanqueidad que nosotros hacemos. Aquí se marca a qué categoría queremos llegar. En este caso primero pues necesitábamos llegar a una TC3 y en esta segunda en una TC4. Antes del servicio aquí se indica también pues, los niveles de fuga que teníamos, en este caso pues, 73,3 litros por segundo, es un 1,3% de la capacidad total del sistema y aquí, por ejemplo, en el segundo pues un 96 y es un 10%, o sea, estamos perdiendo un 10% de la capacidad total del sistema. Como veis, lo que os decía es que al final pues nosotros vamos teniendo una idea constante de lo que está pasando en el sistema, veis cómo va bajando según vamos empezando a sellar, cómo va bajando el nivel de fugas. Esta línea verde sería la clase de estanqueidad a la que queremos llegar, en este caso, pues como decía, TC3 a TC4 y se marca esta línea verde. En esta no puedo porque tengo yo un cuadradito encima, pero bueno, andará por ahí también. Una vez, esto es el tiempo de sellado para que veáis que también es bastante rápido, pues en este caso en 8 minutos estaba sellada una de las verticales que es este edificio, ¿no? Un vertical de un edificio de 5 o 6 plantas, pues para que veáis que es algo relativamente rápido también. Con esto que conseguimos, pues al final dar una imagen del después. Al final tenemos menos de un 3,7 litros por segundo de fuga, por lo que al final hemos conseguido reducir un 95% las fugas de este sistema y en un 93% de este otro, por ejemplo, ¿vale? Suelen ser valores, no los pongo porque hayan sido justo los mejores, o sea, de verdad que he abierto y es más o menos en los niveles en los que nos movemos, ¿vale? A partir de un 85 tenemos pruebas incluso un 97-98% de reducción de fugas. Vale, y al final, pues nada, emitimos este certificado y esto es lo que entregamos al cliente una vez hemos terminado. Otra cosa también importante es la presión a la que nosotros hacemos la prueba. Esto es una de las preguntas también que nos suelen hacer. En este caso, las dos pruebas están hechas a 750 pascales. Nosotros tratamos de hacer las pruebas a la presión a la que se hacen las pruebas de estanqueidad, que normalmente las hace otra empresa, ¿no? Y si no, bueno, pues normalmente un poco más alto de la presión de trabajo del conducto. Pero existe cierta confusión porque hay veces que, bueno, los conductos tienen que estar probados para determinar la clase de estanqueidad a niveles de presión muy altos. Nosotros para el sellado, al final, como veis, esto se ajusta, o sea, estos valores que nos dan de pérdidas se ajustan a la presión a la que estamos sometiendo el sistema. Entonces, nos da un poco igual para el momento de sellar, nos da un poco igual la presión a la que lo hagamos. Como os decía, es un polímero completamente inocuo, ¿vale? Que tenéis todas las características, pues es resistente a temperaturas desde menos 29 a 249, es decir, a cualquier temperatura, libre de compuestos orgánicos volátiles, cumple con todos los estándares, es decir, tenemos todas las fichas técnicas que cumple con todas las normativas europeas. Nosotros ofrecemos una garantía de 5 años en el sellado, pero o sea, los casos que tenemos es una duración superior a 30 años, ¿no? O sea, se queda en la fuga y al final es algo que no tiene por qué fallar. Los ámbitos de aplicación es porque, bueno, al final este tipo de sellados surge para dar solución a problemas de estanqueidad en proyectos sobre todo de reformas, en los que al final pues, es muy difícil acceder y es el momento en el que puede surgir el plantearse esta solución, ¿no? Es muy complicado acceder, entonces pues intentas buscar soluciones y ese tipo de sellado de conductos pues al final surge un poco para dar respuesta a este tipo de proyectos. ¿Qué es lo que nos encontramos en la realidad? Pues que aparte de este tipo de proyectos también hay muchos proyectos de obra nueva en los que no se llega a esos niveles de estanqueidad y en los que realmente existe una incapacidad de llegar. O sea, es decir, a pesar
veréis ahora algunas fotos de tener patinillos abiertos, techos abiertos, es decir, que puede haber, pues se puede hacer ese sellado exterior del conducto, no se llega a alcanzar los niveles de estanqueidad, ¿vale? Tener en cuenta también que cada vez los requisitos de estanqueidad son más altos y lo que vendrá que serán más, es decir, que tendemos siempre aumentar ese grado de estanqueidad de los conductos y al final cada vez está siendo más complicado. No os digo nada ya de aplicaciones para hospitales, salas de ambientes controlados, o sea, algunas salas más específicas en los que la estanqueidad tiene que ser a veces la máxima, ¿vale? Entonces, es muy difícil llegar a este tipo de sellados, o sea, llegar a este tipo de estanqueidades con un sellado exterior. Entonces, lo que comienza como una aplicación para edificios o proyectos de reformas, al final pues nos damos cuenta de que no solo es útil en edificios de reformas, sino que también en obra nueva. Y por último, es que también lo que estamos viendo es que allá hay muchas ingenierías que, concienciadas con este tema y con el problema que supone la estanqueidad de los conductos, pues al final lo que estamos haciendo es prescribirlo desde el principio, es decir, incluirlo con una partida más en el proyecto para que no exista estos problemas. Es decir, si una vez se hacen las pruebas de estanqueidad salen bien, pues fenomenal, hacemos la prueba y ya está, pero tener la posibilidad de que si efectivamente la prueba de estanqueidad no da, el sellado por el exterior del conducto no funciona tampoco, pues tener ya contemplado esta opción de poder sellar el conducto por el interior. Las ventajas al final pues son muy claras, o sea, una reducción del consumo energético porque reducimos el consumo del ventilador, la mejora en la calidad del aire en el interior, la salud ambiental, también muchos temas de olores en los edificios, cumplir con el RIT y con normativas que a día de hoy ya son prácticamente obligado cumplimiento en todas las obras de construcción y mejorar la ventilación del edificio, además con unos retornos de inversión no muy altos en la mayor parte de los casos. Y por último os enseño unas muestras reales de lo que es el sellado, ¿vale? Esto es un tramo de conductos que tenemos montados en nuestra nave, que os animo a todos los que estáis aquí a que si os interesa el tema, pues vengáis porque podemos hacer la prueba allí en vivo y vais viendo cómo se van sellando las fugas, ¿vale? Como veis en esta imagen. La primera, pues es simplemente nosotros hicimos el agujero y como vimos que se iba sellando poco a poco, como os decía, es como una especie, a mí me recuerda como al por spam, que se iban formando así estas bolitas hasta que finalmente pues ya se queda completamente cubierta la fuga. Esta es otra, no tengo la foto del antes porque no detectábamos la fuga, pero bueno, aquí se ve cómo en toda la zona de la junta pues se va sellando con el polímero hasta que finalmente se queda completamente sellado. Este es uno de los casos que os decía que hemos hecho en obra nueva, ¿vale? Como veis el patinillo está abierto todavía, casi todo estaba accesible, pero bueno, pues al final los conductos dan con la pared y en ese tramo pues no se pueden sellar, pues distintos tipos de problemática que al final pues hacen importante nuestro trabajo con el sellado interior. Y bueno, aquí podéis ver también que esto es cómo nos enganchamos a la red de conductos. Es un plástico flexible, simplemente que nosotros ponemos como embocadura al conducto, por donde aquí abajo esto es una maleta en la que dentro está el polímero, que en ese momento está en estado líquido, es un líquido, y simplemente pues se inyecta, sale nebulizado por esta mucha presión y entra en el conducto, de tal manera que ahí ya empieza el proceso de sellado. Y esto es todo por mi parte. No sé si tenéis alguna duda, alguna consulta que podamos resolver. ¿Qué tal, Andrea? Oye, muchas gracias, ¿eh? Vamos, ha quedado muy, muy claro. ¿Hay aquí alguna pregunta que te voy a hacer, ¿vale? Mira, nos preguntan cuánto tiempo tarda en tapar la fuga. Esto es una pregunta, pues depende, o sea, depende. En los informes que os he enseñado, por ejemplo, pues son de bajantes que son conductos bastante grandes y tardamos 8 minutos, pero al final depende muchísimo del nivel de fugas. O sea, hay algunos que esto también es algo que estamos intentando estipular, o sea, a ver a partir de qué nivel nos comprometemos a hacer este tipo de sellados, porque nos ha pasado en proyectos que hemos ido y el nivel de fugas era tan extremadamente alto que estábamos horas, o sea, entonces es muy complicado, pero de manera normal,
pues para que os hagáis una idea es eso, o sea, este edificio que os he enseñado son bajantes, pues el edificio tiene 6 plantas me parece y estábamos en 10 minutos la bajante está sellada, ¿vale? Entonces, y partíamos de un nivel de fugas razonable, o sea, que suele ser así. Dependiendo del tamaño de fugas, pues tardamos más o menos. Luego también es muy importante que parece que no, pero es así, o sea, cuando el conducto está muy, muy bien sellado, ya nos cuesta mucho sellar las últimas fugas porque lo que necesitamos es que haya movimiento de aire. En el momento en el que deja de haber ese movimiento de aire, se nos complica mucho el sellar las fugas y tardamos un poco más. Entonces, bueno, hay distintas Vale. casuísticas, no es ciencia exacta, pero en torno a eso, o sea, 10, 20 minutos, por ahí andan los trabajos que hacemos. Vale, perfecto. Y luego preguntan también el tamaño máximo de los agujeros o fugas que se pueden sellar. Depende un poco de la morfología, pero más o menos si es un agujero como tal, como una moneda de 2 euros podemos llegar a sellar. Si son fugas más lineales, por ejemplo, pueden ser más largas, es decir, varía un poco en función de la morfología, pero son fugas pequeñas, es decir, si tenemos un agujero así, pues obviamente no se puede sellar, pero hasta esos diámetros de los que te hablo sí podemos sellarlos fácilmente. Vale. Y luego pregunta también, en conductos que van a filtros terminales, EPA, los filtros EPA, ¿hay que hacer una limpieza posterior al sellado de conductos? No, o sea, no tenemos, el conducto se queda completamente limpio. O sea, nosotros una vez terminamos el sellado, lo que hacemos es dejarlo bastante tiempo también circulando simplemente aire, sin expulsar ya polímero, para que al final el conducto pues se quede limpio de los pequeños residuos que haya podido quedar por allí, pero no hace falta ninguna limpieza posterior. Vale, y una más. Preguntan, bueno, que como nosotros, bueno, como leo la pregunta textual, como ha indicado, ustedes se rigen por el RITE, las pruebas las realizan antes o después de hacer el registro obligatorio. Pues ahí me pillan, porque la verdad, Bueno, al final no, o sea, nosotros entramos cuando el cliente nos llama, pues vamos, o sea, entonces no lo sé realmente si ellos han hecho ya el registro o no sé cuál es el procedimiento, la verdad. vale, Pero vamos, no nos apuntamos el nombre de quien nos lo haya preguntado y lo consulto, porque no lo sé eso llevar yo. es, eso mismo iba a decir, que de todas maneras, si alguien tiene ahora alguna otra pregunta o después al ver la sesión o dentro de un rato se le ocurre, que puede enviárnosla tanto a mí o a Andrea, bueno, o responder incluso mañana cuando les mandemos el vídeo de esta sesión. ¿Vale? Y otra cosa, respecto a eso, o sea, al final nosotros nos basamos en el RIDE y en las UNES también de estanqueidad de conductos, o sea, cumplimos las 3 normas. Vale. Respecto a otra pregunta, la primera pregunta que hacíamos también del tiempo que tardamos en sellar, deciros que una parte importante del tiempo es la preparación previa de la instalación, es decir, aunque el sellado, pues claro, parece que digo 10 minutos y parece que esto en un momentito se ha terminado, entonces al final que es importante también el tiempo que nosotros tenemos de preparación de la instalación, de pues si es, como os decía, si no es obra nueva, requiere todavía más porque hay que sellar todas las salidas, todo el tema de las compuertas, hacer una preparación, pero después también, aunque sea obra nueva, toda la preparación del movimiento de la máquina, que al final es muy pesada, tenemos un compresor bastante, o sea, lleva un tiempo también asociado, aunque después en el sellado no se tarde demasiado. Vale, perfecto. Vale, pues bueno, muchísimas gracias Andrea y muchísimas gracias a todo el mundo. Y lo dicho, mañana les enviaremos el vídeo del webinar. Muchas Fenomenal, gracias. muchas gracias Álvaro y muchas gracias a todos.